Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual, gestión de inversiones en los tres niveles de gobierno, que tiene como objetivo dar a conocer la metodología y aplicación de evaluaciones post en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de inversiones. Esta tarde nos acompaña Lidia Vivanco, especialista en la GTMI. Bien, iniciamos la capacitación. Adelante, Lidia. Buenas tardes, en esta oportunidad para hablar sobre la evaluación ex post de corto plazo. Primero hay que ponernos en contexto de lo que corresponde a una evaluación ex post de las inversiones. ¿Qué se persigue o cuál es el objeto de realizar una evaluación ex post en las inversiones? Estas se realizan una vez se haya culminado con la ejecución y iniciado el funcionamiento del servicio como tal. En tal sentido, lo que se hace es una evaluación de preferencia independiente, de acuerdo a la profundidad y magnitud del tipo de evaluación que ahora vamos a ver, con el propósito de determinar la eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y también relevancia, ¿no? De respecto de esos objetivos y todas las metas planificadas en los documentos que otorgaron viabilidad o aprobación a dichas inversiones, ¿no? En tal sentido, debemos conocer y determinar, una vez hecha la evaluación, en qué condiciones se está brindando el servicio, enfocándonos básicamente en esta condición justamente de la operación y el mantenimiento en que se están dando los activos, que se está operando para que esta unidad productora pueda brindar los servicios en cuanto a oportunidad y calidad, ¿no? Para la mejora del bienestar de la población. En tal sentido, perseguimos que a través del insumo, de esta cadena de valor, de las acciones generadas con el proyecto, con el producto finalmente brindado, se logren los resultados y efectos a la población beneficiaria y con ello podemos medir y evaluar cuál es el nivel y el alcance de los impactos. Con esta evaluación podemos entonces disponer de experiencias documentadas, tener la noción de una transparencia respecto a lo que se hizo con la inversión y cómo es que se está alcanzando los objetivos planificados. Podemos también retroalimentar y utilizar las metodologías, mejorar los procesos en general, como retroalimentación de todas las posibilidades de mejora detectadas, y con ello podemos tomar mejores decisiones en el marco del ciclo de inversión. Siguiente, por favor. En este contexto es importante tener en cuenta la conceptualización de los criterios que persigue una evaluación ex post en el marco del invierte y la cadena del valor de un proyecto de inversión. Esto como marco general. Dentro del contexto de pertinencia y dentro de este criterio de pertinencia, lo que vamos a ver es que si esta inversión se encuentra en el marco de la programación multianual, es decir, que contribuye al cierre de brechas y a las necesidades identificadas. De esta manera, que se encuentren también alineadas con los objetivos estratégicos del desarrollo nacional, sectorial, regional o local, respectivamente. Cuando hablemos de acciones de los proyectos, está muy relacionado con la eficiencia en que los factores de producción asociados a la unidad productora se puedan lograr, esto a través de o en la fase de ejecución. Para ello se toman todas las acciones posibles para realizar esta transformación de los insumos al producto que se pretende intervenir como proyecto, ¿no? Con esto logramos entonces el producto que finalmente es esta mejora en la intervención que tiene la unidad productora que ha sido intervenida a través de la inversión. Con ello se puede lograr la operación y utilización de los activos que han sido generados. Con ello conseguimos entonces aplicar el criterio de eficacia, logrando los resultados y los efectos que han sido planificados, que al final es el propósito o el objetivo general del proyecto. Entonces, cuando hablemos del producto generado hasta los efectos y la medición de esto, estamos hablando de la sostenibilidad, es decir, los servicios se mantienen en cuanto a oportunidad, en cuanto a alcance, en cuanto a cantidad, se encuentran, digamos, brindados a la población en los términos que fueron planificados, ¿no? Y con ello podemos alcanzar el impacto, que es un fin ya de mediano y largo plazo que se realiza con la evaluación de mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. En el marco entonces del ciclo de inversión, tenemos distintos momentos de evaluación ex
ex post. El primer momento se da a partir de los 6 meses de funcionamiento. Tenemos la evaluación ex post de corto plazo, materia de esta capacitación. El siguiente momento de evaluación es entre el primer y segundo año, que es el seguimiento ex post. Entre el tercer y quinto año se hará la evaluación de mediano plazo, que ya persigue un nivel más de efectos directos de los beneficios, y la evaluación ex post de largo plazo, cuando ya veamos que la operación de la unidad productora ya se encuentra a partir del quinto año de operación. Siguiente, por favor. Cada uno de estos momentos persigue distintos objetivos. Teniendo este marco realizado, vamos a enfocarnos en lo que es la evaluación ex post de corto plazo. Este proceso se encuentra aprobado en los lineamientos ex post de corto plazo, el cual se encuentra en la web del MEC para mayor detalle y profundidad de lo que hoy vamos a explicar. Para los objetivos que persigue la evaluación ex post de corto plazo, tenemos los criterios de eficiencia y sostenibilidad. Son los dos criterios que se persiguen, ¿no? ¿Qué debemos considerar entonces? Son los proyectos viables o IOR aprobadas, y que éstas se encuentren con una ejecución del 100% y que se encuentre cerrada y que se encuentre en funcionamiento. Con estos condicionantes, lo que hace la DGPMI es aprobar o determinar cuáles son los criterios y las metodologías que se van a aplicar para realizar la evaluación ex post de corto plazo, y la OPMI del nivel correspondiente es la encargada de realizar este proceso. ¿Qué hace la UEF y la UEI? Brindan información relacionada, ¿no? Es decir, acompañan en este proceso brindando toda la información pertinente, ¿no? Del proceso al que ha sido responsable. Siguiente, por favor. En dicho marco, entonces, los lineamientos establecen 3 etapas clave. La primera etapa es la etapa de selección, que consta de la primera y segunda versión. Como segunda etapa tenemos la etapa de evaluación, y la tercera etapa, la etapa de resultados. Para cada una de estas etapas vamos a tener 2 versiones, es decir, la primera versión consta más de un trabajo administrativo de gabinete con la información que se tenga y obtenga registrada en el banco de inversiones y en los, digamos, documentos más cercanos al proyecto, en los sustentos del proyecto, que se tengan documentados. Y cuando hablemos de una segunda versión, estamos hablando de un trabajo ya de información primaria, es decir, de información que uno tiene que levantar en campo, o información que uno tiene que levantar a partir de diferentes métodos o encuestas, o a partir de la aplicación de instrumentos con todos los actores involucrados del proceso que dio origen a la inversión, ¿no? Puede ser de su proceso de formulación y evaluación, o el proceso que se dio durante la formulación y evaluación del proyecto, el proceso propiamente de la ejecución y su culminación, la liquidación también de la obra, etcétera, antes de la puesta en funcionamiento del proyecto. Siguiente, por favor. Cuando veamos entonces el proceso de manera general de lo que corresponde a la primera versión, como mencioné, es un trabajo de gabinete. Dentro de este proceso vamos a tener la etapa de selección, evaluación y de resultados. Dentro de la etapa de selección tenemos como responsabilidad de la DGPMI establecer los criterios, aplicar la priorización de servicios, es decir, va a determinar qué servicios van a ser priorizados para que sean objeto de esta evaluación ex post cada año. Y con ello va a poder seleccionar este conjunto de inversiones potenciales a ser evaluadas. ¿Qué hace la OPMI del sector? Aplica estos criterios y optativamente podría incorporar inversiones que a su criterio técnico o digamos a su juicio técnico podrían ser adicionales, ¿no?, a las determinadas por la DGPMI. ¿Qué hace la OPMI subnacional? Aplica criterios y opcionalmente también podría agregar inversiones adicionales, las cuales deben ser coordinadas con la OPMI sectorial. Dentro de la etapa de evaluación corresponde entonces la revisión, el análisis de la información que de manera automática va a arrojar el formato 10. Este formato 10 va a tener básicamente la información del análisis de variaciones de 3 aspectos. Variaciones de las metas físicas que haya obtenido el proyecto desde que se otorgó su viabilidad o aprobación, en el caso de las IOR, respecto a su expediente técnico o respecto a su culminación. Entonces tenemos 3 momentos diferentes, ¿no? Desde el momento en que se otorgó viabilidad o aprobación, luego el momento en que se elabora y aprueba este expediente técnico, documento equivalente, y el momento en que esta inversión ha sido culminada, ¿no? Entonces tenemos 3 informaciones bajo las cuales se van a considerar estos momentos de variación. Finalmente, con esta información se va a emitir también un informe de evaluación ex post para cada inversión, donde se analiza en adición la eficiencia. Con este análisis de eficiencia, lo que va a hacer es tener como un parámetro general
general de medición del conjunto de inversiones de la cartera de cada OPMI responsable en el ámbito de su competencia, y lo que va a hacer es un consolidado y una información general de los resultados, ¿no? Si fue mediana, baja o altamente eficiente. Luego de ello, vamos a seguir con la etapa de resultados. En esta etapa de resultados, finalmente, una vez que ya fue evaluado, ya fue validada la información, lo que vamos a obtener es un informe nacional y sectorial respectivamente, y esta publicación, tanto en las páginas web de la entidad como en la página web del MEF, para la difusión y las lecciones aprendidas respectivas. Siguiente, por favor. Es importante, entonces, como se ve, mencionar que cada inversión va a corresponder a un informe de evaluación ex post de corto plazo, y a su vez, este tiene una consolidación de los resultados a nivel no solamente sectorial, sino también a nivel nacional, ¿no? Independientemente también del consolidado que se pueda hacer por cada cartera de cada OPMI responsable. Para la segunda versión, entonces, de esta evaluación ex post de corto plazo, para su segunda versión, vamos a tener que también la OPMI selecciona este conjunto de inversiones y puede incorporar mayores inversiones parecidas a la primera versión. Lo mismo sucede con la OPMI subnacional, y con ello, en la etapa de evaluación se va a generar el informe de corto plazo, el cual tiene que ser revisado y validado por cada OPMI para poder revisar la consistencia de estos registros, de estos números obtenidos de variaciones y de eficiencia. Y finalmente, en la etapa de resultados, lo que haremos también es una consolidación que a través del sistema va a ser una manera de reporte para consolidar los resultados. Es importante mencionar entonces que la responsabilidad de esta revisión, de la consistencia numérica, finalmente toma todos los registros que tenga esta inversión como, digamos, como un ADN que haya tenido desde la formulación y evaluación del mismo, durante la ejecución del mismo y su finalización. Por tanto, es muy importante esta retroalimentación, no solamente de solicitar la información fidedigna, justamente, o tener estos sustentos que validen la información registrada, sino que también esta información sea consistente, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si en la formulación y evaluación tengo un ítem que luego durante la ejecución fue desglosado, es importante que esta premisa que menciono sea revisada y en sus defectos también sea corregida, ¿no? Para que un adecuado llenado sustente la consistencia de las variaciones, por ejemplo. Entonces, esta revisión fina que hay que hacerlo con cada inversión a través del formato 10. El formato 10 es digamos que es el sustento de la cuantificación de todas las variaciones que van a originar todas estas estadísticas y todos estos resultados, ¿no? Entonces, cuanto mejor calidad de esta información, cuanto mejor revisión de esta información, los números que sustentan esta evaluación ex post van a ser más fidedignos, ¿no? Más cercanos a lo que pasó en la realidad con el proyecto. Es importante mencionar que en esta segunda versión, lo que buscamos a través de este trabajo de campo es mejorar los resultados con mejores sustentos, ¿no? Si, por ejemplo, tuve una variación de metas físicas del 40%, es importante conocer en qué aspectos o en qué variables me desvié, ¿no? ¿Cuáles son las causas de variación? Por tanto, conociendo información más detallada es que puedo dar un mejor sustento al por qué, para poder justamente ir a las lecciones aprendidas. Si de repente fue un tema de supervisión, fue un tema de desconocimiento tal vez del consultor contratado, por ejemplo, durante la formulación y evaluación o durante la ejecución del mismo, la mayoría de controversias que existen están originadas por distintas motivaciones. Entonces, es importante identificar justamente, y es lo que trata de recoger la segunda versión, cuál es la motivación de estas variaciones, ¿no? Y poder sustentarlas adecuadamente. Siguiente. Muy bien, cuando veamos entonces esta etapa de selección en la primera versión, la DGPMI se encargará entonces a través del sistema de poder aplicar estos criterios y definir los servicios priorizados. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas consideraciones preliminares que debe tener la DGPMI? Son dos, básicamente. El primer criterio es un criterio general que ya lo establece los lineamientos. El primer criterio es que la inversión se encuentre culminada en un periodo no mayor a 6 meses y que tenga un formato 9 llenado, sea la sección B o sea la sección C. Es decir, las inversiones que cumplan con estos requisitos generales pues van a ser tomadas por el sistema.
El segundo criterio va a estar relacionado a una ejecución física igual o mayor al 95%. No necesariamente una inversión que haya culminado al 95%, que se encuentre por culminar, registra el formato 9. En tal sentido, lo que hace el sistema es capturar este conjunto de inversiones para que a través de la OPMI y las coordinaciones pertinentes se pueda sustentar qué es lo que sucede o cuál es el estatus de la inversión. Seguramente, o en algunos casos, ya fue culminada y amerita ingresar información al formato 9 y en otros casos no, pues se tendrá que sustentar efectivamente cuál es el estado real de la inversión, ¿no? Para eso se tienen estas dos consideraciones generales para poder conocer cuál es el estatus real de la inversión. Siguiente, por favor. Luego de esta selección, digamos, de este conjunto de inversiones, lo que hace la OPMI es poder identificar a través del sistema que cumplan estos criterios, ¿no? El primer criterio es por un importe de variación, de acuerdo al monto. El segundo criterio son proyectos de inversión financiados con recursos de endeudamiento externo. El tercero está referido ya a los que cierran más brechas. Y el cuarto son consideraciones que podría tener la OPMI sectorial, es decir, como mencioné, si existen algunos criterios que como efecto se traduce en que existan inversiones que puede incorporar este listado, pues la OPMI tiene esa potestad, ¿no? La OPMI sectorial sobre todo tiene la potestad de ingresar inversiones adicionales a su cartera. Siguiente, por favor. Estos criterios de priorización también aplica para las IOA, las cuales se encuentran sujetas de evaluación ex post a corto plazo, y las consideraciones mínimas que deben tener es que sean montos mayores a 75 UITs y que estas IOA correspondan a las de optimización y ampliación marginal de servicio, así como que puedan ser financiadas con recursos transferidos por el nivel de gobierno nacional o regional o endeudamiento de los gobiernos subnacionales. Siguiente, por favor. Muy bien, cuando veamos entonces el proceso de evaluación ex post, como mencioné, vamos a dirigirnos ya a la información capturada por el formato 10 y vamos a poder analizar estas variaciones de metas físicas, plazos y costos, ¿no? Así con ello construir o elaborar el informe de corto plazo. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos entonces en la etapa de evaluación? Vamos a ver básicamente tres indicadores, como mencioné: metas, costos y plazos. Estos tres indicadores que consideran o son llevados a una misma fórmula, son fórmulas de variación, es decir, bajo tres hitos importantes vamos a poder hacer la comparación. Mi primer hito, como mencioné, es la inversión viable o aprobada. Mi segundo hito es los valores que tiene el expediente técnico, documento equivalente aprobado también. Y mi tercer hito importante es cómo es que finalizó esta inversión, ¿no? Con los documentos finalmente de liquidación y de cierre del proyecto, lo que vamos a ver es una comparación desde que se viabilizó o se aprobó la inversión respecto al expediente técnico, el expediente técnico hasta que finalizó la inversión, y el tramo más largo, ¿no? Que es desde la declaración de la viabilidad o aprobación del documento hasta que finalizó la inversión. Entonces, de esta manera podemos observar y analizar en qué tramo es que, por ejemplo, la inversión ha tenido mayor variación, y de esta manera ahondar un poco más en qué ocurrió en aquellas variables donde existió mayor variación. Esto se va a dar, como mencioné, tanto para las metas físicas, para los costos y para los plazos, donde vamos a aplicar la misma lógica de la fórmula. Esto se explica un poco para efectos de comprender la fórmula ya establecida a través del sistema, ¿no? Entonces es importante comprenderla para ver aspectos de validación, de coherencia de los registros, por ejemplo, el antes y después, para que no existan datos que no sean congruentes con la realidad, ¿no? Asimismo, podríamos agregar datos de desempeño. Por ejemplo, para el caso en particular del corto plazo, podríamos agregar un ratio de costos entre metas físicas y ratios de estos costos sobre las brechas, ¿no? Propuestas en la inversión. Este es un ejemplo de un formato 10. El formato 10, como mencioné, se da de manera automática, es decir, el llenado de este formato como tal recoge toda la información que previamente ya se tiene registrada en el banco, en cada fase que ha seguido el proyecto, y tenemos, como ven, los campos, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a las acciones, de acuerdo a cada naturaleza de acción, el activo relacionado, y tenemos los componentes. Por ejemplo, para este caso vamos a ver la parte A de metas físicas. Tenemos los tres hitos que ya mencioné.
El primer hito con viabilidad, el segundo hito es con expediente técnico y el tercer hito es la inversión ejecutada como tal, es decir, ya una vez finalizada. Tenemos los tres valores distintos, por ejemplo, para cada caso, cuáles han sido estas variaciones físicas, digamos que solamente como diferencia, y luego las variaciones porcentuales, que es la fórmula que hace un momento vimos, ¿no? Es una fórmula porcentual básica. Con eso, por ejemplo, podemos determinar que en el activo calzada hubo una variación de 6%, ¿no? De acuerdo a cada tramo. Siguiente. Este es un ejemplo de la misma manera de indicadores de costos, sigue la misma lógica. Tenemos que el activo calzada, tenemos el nivel de costos con cada hito, con viabilidad, con expediente técnico y la ejecutada real, ¿no? Finalmente, lo que vamos a tener es que por cada subtotal vamos a tener una variación determinada, lo que me da una variación total de cada inversión, ¿no? De acuerdo a cada hito y de acuerdo a cada naturaleza de tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí, como mencioné, estábamos viendo costos. En la anterior lámina vimos metas físicas y en la siguiente lámina, por favor, lo que vamos a ver son plazos. Lo mismo, viendo el mismo activo, vamos a ver en la comparación de la viabilidad respecto al expediente técnico, luego el expediente técnico respecto a lo ejecutado realmente y luego la viabilidad respecto al ejecutado, ¿no? Tenemos esos tres tramos de variación y como se puede observar, aquí la mayor variación en plazo se ha dado respecto del expediente técnico, respecto de la viabilidad, ¿no? Entonces, habría que ver en este caso, viendo con los números y las variaciones, cuáles han sido las variables que más han incidido o las razones por las cuales se ha dado estas variaciones de plazo, ¿no? Como mencioné, puede haber muchas variaciones y justamente variaciones que también impactan o se encuentran relacionadas a otras. Entonces, ese detalle, ese cuestionamiento, esas entrevistas que se puedan hacer con los actores que fueron involucrados o revisando y leyendo probablemente el libro de obra, por ejemplo, se puede conocer y exponer y transparentar sobre todo cuáles han sido estas motivaciones por las cuales ha habido una amplia variación en los plazos respecto a estos plazos estimados, ¿no? Siguiente. Finalmente, entonces, una vez se haya revisado esta información como un trabajo de gabinete, llegamos a la etapa de resultados. En esta etapa de resultados, lo que vamos a ver es un análisis de este informe que se pueda arrojar a través del sistema. Vamos a hacer el llenado de algunos cuestionarios, revisar su consistencia y poder consolidar estos informes a nivel nacional, a nivel sectorial e incluso a nivel de la propia cartera de la OPMI responsable, ¿no? Y con ello, lo que se va a hacer es la publicación de los informes una vez finalizada esta revisión. Siguiente. ¿Cuál es entonces la estructura de este informe? De A hasta H tenemos las temáticas principales de lo que conforma el informe de evaluación en su primera versión. Tenemos también la aplicación de dos cuestionarios respecto justamente al análisis de variaciones que hemos podido ya analizar, y el segundo cuestionario está relacionado a los aspectos que inciden en la sostenibilidad de la inversión. Estas dos tablas o estos dos cuestionarios lo que busca obtener finalmente son variables principales para obtener lecciones aprendidas de acuerdo a la fase del ciclo de inversión. Siguiente. Algunas preguntas se han dado motivadas por si una inversión le corresponde dos informes, por ejemplo, ¿no? Si a una inversión le ha correspondido la primera versión y también le corresponde la segunda versión, pues no voy a obtener dos informes, lo que voy a obtener es el primer informe y sobre ese primer informe lo que voy a hacer es contribuir, mejorar la calidad de esta información, los sustentos necesarios para que este informe sea más robusto, ¿no? Con información primaria, tal vez un focus group o tal vez las motivaciones o estas causas que ya identifiqué en la primera versión, sustentarlas, ¿no? Esto es lo que me va a dar la segunda versión, por tanto es un solo informe, eso también es importante mencionar. Pasando entonces al proceso de selección, que sigue la misma dinámica, nos encontramos vamos a hacer el proceso de evaluación. Siguiente, por favor. En el proceso de evaluación para la segunda versión, lo que vamos a considerar, estos son los criterios de priorización para la segunda versión. Finalmente, no voy a hacer el proceso de la segunda versión para todo el conjunto de inversiones. ¿En qué me debería centrar? En aquellas inversiones que han tenido mayor variación, y esas son las consideraciones que ya establecen los lineamientos, ¿no? Aquellas que se hayan incrementado por más del 50%, por ejemplo, para aquellas inversiones por montos menores de 407.000 UITs, por ejemplo, son las que debería hacer una segunda versión, y para aquellos proyectos de inversión con monto mayor o igual
a 407.000 UITs, debería considerar aquellas que ha variado por más del 20%. Para las IOR, aquellas de optimización y ampliación marginal de servicio cuyos montos de inversión se incrementen en más de 30%, pues aquellas inversiones con estas consideraciones son las que ingresan o se encuentran sujetas a la evaluación ex post en su segunda versión. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en el proceso de evaluación? En el proceso de evaluación, entonces, deberíamos centrarnos en consolidar y agregar mayor información. Esto se evidencia a través de cuestionarios que también ya se encuentran incorporados al módulo. Y lo que se va a hacer es aplicar estos cuestionarios con los actores involucrados, hacer un tipo de encuesta para poder determinar si es que, por ejemplo, existen mayores riesgos o no sobre la sostenibilidad de la inversión, reforzar cuáles han sido las principales causas de variación detectadas. Y con esta información lo que vamos a hacer es, como mencioné, es hacer más robusto la información que alimenta el informe de evaluación. Siguiente, por favor. Cuando veamos la evaluación de eficiencia global, entonces, es una eficiencia que se va a calcular a partir de la información del formato 10. Con la información del formato 10, esto de manera automática se va a calcular una eficiencia global. ¿Qué considera la eficiencia global? Es un ratio también para poder considerar una eficiencia promedio, ¿no? Esta eficiencia promedio va a considerar las metas, va a considerar los plazos y va a considerar los costos. Entonces, es un promedio ponderado de estos tres parámetros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la consistencia y estructura del informe de evaluación en su segunda versión? Tenemos principalmente como contenido y herramientas al nivel de cuestionarios, tenemos un cuestionario en adición, ¿no?, a la primera versión, el cuestionario respecto a la eficiencia de la ejecución, que busca el tema de causas o digamos, motivos por los cuales hubo estas mayores variaciones. Asimismo, tenemos un cuestionario de variaciones cualitativas, los cuales a veces no están reflejados propiamente, pero con el conocimiento y por todo el expertise que se ha hecho levantando esta información, se puede retroalimentar, ¿no? Así como los principales problemas que haya podido tener la ejecución, en particular, un cuestionario de aspectos que inciden en la sostenibilidad de la inversión con el sustento respectivo, porque este cuestionario ya viene de la primera versión, lo que vamos a hacer es aplicar o incorporar los sustentos que se haya podido conseguir. La sistematización, esto es un aspecto muy importante, puesto que en la medida que ya hayamos identificado las causas, tenemos que ligarlo con las lecciones aprendidas de estas variaciones que se hayan podido identificar. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una sistematización de causas y lecciones aprendidas. Por ejemplo, ¿no?, si vamos a la fase del ciclo de inversión, o sea, es decir, encontramos que un problema de la calidad deficiente del documento técnico, por ejemplo, esto correspondía a la fase de formulación y evaluación. ¿Cuál es la descripción de la causa detectada? ¿No? Cuidar la buena calidad del documento técnico debido a que es crucial para una ejecución eficiente. Es decir, se determinó que había muchos problemas sobre la calidad del documento técnico. ¿Y cuál es el impacto que originó? Fue alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección aprendida relacionada, ¿no? De acuerdo al expertise y a toda la información levantada, pues una lección aprendida podría ser capacitar al UF en talleres o destinar recursos para la elaboración de TDRs para la formulación de PI. Es decir, por ejemplo, para esta entidad, seguramente la mayoría de sus estudios a nivel de preinversión son tercerizados. En tal sentido, la lección aprendida para esta entidad es, por ejemplo, ¿no?, cómo mejoramos la calidad de los TDRs que nos sirven para esta contratación, ¿no? Esa es una lección aprendida. Y así, para cada lección aprendida que hayamos podido determinar, tenemos que relacionarlas, que cuál es la causa asociada a esta lección aprendida, cuál es el problema relacionado a esta lección aprendida y, sobre todo, a qué fase del ciclo de inversión corresponde. Siguiente, por favor. Este es el cronograma ya establecido en los lineamientos y es un cronograma que año a año, digamos que se va a realizar. Tenemos entre enero y abril el proceso de selección. En este caso es marzo, me parece, sí. Lo que pasa es que se está un mes después por lo que ocurrió el año pasado, pero en términos generales sería de enero a marzo. Es el periodo en el cual existe la priorización de los clasificadores funcionales. La extracción de la relación potencial, esto lo realiza la DGPMI para poder seleccionar cuál es este conjunto de inversiones que se encontraría sujetas a evaluación ex post. Luego ya, para marzo y abril, la OPMI del sector es la responsable de validar este conjunto de inversiones. Y una vez que esta OPMI del sector haya validado, pues ya tenemos este módulo abierto para todas las OPMIs en general para que inicien su proceso, ¿no? Entonces,
iniciado este proceso, se tiene hasta octubre para poder realizar toda esta evaluación, toda esta validación de la información, el llenado de los cuestionarios respectivos, revisar qué inversiones pasan a segunda versión, qué inversiones solo van a corresponder a una primera versión que corresponde al trabajo del gabinete, para poder realizar esta revisión, el análisis de indicadores, todos los resultados que se van obteniendo, que tengan, como mencioné, esta consistencia y congruencia, y las coordinaciones respectivas que se tienen que hacer para el levantamiento de información, de ser el caso, o de repente con la DGPMI, para adicionar alguna casuística que se haya podido identificar, o alguna inversión adicional que se requiera, o incluso como fase previa a alguna entidad que considere que quiere incorporarse a la evaluación ex post y de repente no ha sido considerada en el marco de esta priorización de servicios, pues también hay un espacio para realizar esta coordinación. Y una vez ya finalizado octubre, pues lo que se hace es ya la etapa de poder cerrar el proceso, solamente ya centrándonos en la revisión de los informes como tal, los resultados que arrojan estos informes y la conciliación de estos informes y su difusión, que eso ya ocurre hasta el mes de diciembre. Con esto hemos terminado la explicación del proceso de evaluación ex post y nos encontramos prestos para cualquier consulta. Agradecemos al líder Vivanco por la exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿bajo qué criterios se realizan las evaluaciones ex post de las inversiones? Como se mencionó en la capacitación, son dos criterios. El primer criterio general es que se encuentra culminada con formato 9, ya sea de la sesión B o C. El segundo criterio es que tenga un avance del 95% o más, y esto para que se pueda informar el estatus real de culminación de la inversión en el marco del registro del sistema, ¿no? Del banco. Siguiente, por favor. Gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿qué inversiones debe realizar la evaluación ex post de corto plazo? Sí, eso ya lo respondí, pero hay una pregunta relacionada al plazo. El cronograma, es importante la pregunta porque el cronograma para la realización ex post de corto plazo se encuentra ya establecida en los lineamientos. No tendríamos que esperar la publicación de ningún cronograma. En el marco del piloto creo que se hizo una comunicación de manera particular para la aplicación de este cronograma, pero en general el cronograma establecido ya está en los lineamientos, es decir, hasta marzo o en marzo ya podría la OPMI sectorial iniciar con la validación de esta cartera, salvo alguna comunicación expresa que lo podría mencionar la DGPMI. Sin embargo, como mencioné, en un escenario normal, el plazo, el cronograma establecido y sus plazos en los lineamientos son los vigentes. Agradecemos al líder Vivanco por la exposición, agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes.